Bueno, no perdió nada. Ahora sí, me había olvidado, disculpen de comenzar a grabar. Y lo que recién conversamos respecto de este trabajo es que se entregaría el 15 de junio, ustedes conforman los grupos y los grupos van a venir especificados cuando me entreguen el trabajo, ahí yo sé el trabajo de cada grupo. Y respecto de los problemas mismos, aquí hay otra. Acá está. Acá está. Quiero esto. Oh, ya lo tengo compartido, pero ahora sí. Está mucho mejor. Incluso si aquí lo bajo, va a quedar con la pantalla completa. Y por lo menos vamos a ir leyendo. Y ustedes, por favor, me preguntan cuando no entiendan el problema. Y ya lo tenemos. No sé si está compartido, pero de todas maneras. Ya, ahora nos aseguramos que esté compartido. Ese es el trabajo 1 de complemento de matemática, primer semestre del 2022. Pensemos primero en el primer problema. Bueno, es para hacer claridad y que el enunciado ustedes lo puedan interpretar de la manera que yo quise decirlo acá. Dice, hay una sala de dimensiones 12 por 6 por 3 metros. Traté de colocar dimensiones más o menos reales, 12 por 6 por 3 metros de altura. Una sala, un recinto. Y se quiere dejar instalada una tubería para electricidad. Ahora las tuberías no tienen dimensiones, ¿no? Es como finalmente una especie de paralelepípedo, geométricamente, ¿no? Eso es una sala. Y uno quiere trazar una línea por las caras de la sala, por el piso, por las paredes y por el techo, o sea, por las caras del techo. De tal forma que se conecte, de allí el hecho que lo puse empotrada en las paredes, techo o piso, o sea, que no tenga necesariamente dimensiones. Que es como se hacen las instalaciones, ¿no? De electricidad. Y que conecte un vértice inferior con el vértice superior opuesto. ¿Cuál es la longitud del trazado más corto que se puede hacer? ¿Entienden bien cuál es el sentido del problema? No, profesor. ¿Mm? No, lo leí delante, estuve ¿Ya? tratando de, pero no, hice unos dibujos, pero la verdad que no lo entendí. No te quedó muy claro. Bueno, Oye, entonces tenemos la ventaja que lo vamos a mirar aquí en la pizarra y damos la explicación. Déjame compartir. Voy a borrar, disculpe que aquí tengo clase que recién hice. Ya. Entonces, por una razón de conectividad, hay una construcción donde para un recinto, una pieza que tiene esta forma. Así, ¿cierto? Entonces nos dice, mire, T tiene una entrada para hacer su tubería en este rincón, o en este de aquí, en cualquier rincón,
¿ya? Y lo tiene que llevar al rincón opuesto superior. O sea, llevarlo aquí. Pero naturalmente se trata de tuberías, hay que hacerlo a través del piso, que sería esta parte, o las paredes, o el techo. Claro, no se puede llevar directamente porque nadie coloca un cable dentro de la pieza. Entonces, Profesor, ¿sí? puede ser cualquiera de las opciones, digamos, el recorrido puede ser por las paredes, por el piso, cualquiera, una Cualquiera. o una o ambas, digamos, o una o dos, digamos. Exacto, Ya, ok. exacto. El más eficiente es el que se trata de encontrar aquí. El más eficiente. Entonces alguien podría decir, mire, la verdad es que yo tengo material suficiente, así que no me preocupo y lo voy a hacer así. Que es una solución, digamos, a lo mejor en las construcciones estas cosas también son válidas porque aunque no sea lo más eficiente, bueno, es más fácil para los maestros hacerlo. O sea, lo tiro por el piso y después lo subo por esa intersección de las paredes. Esa podría ser una forma, ¿no es cierto? Pero esa probablemente en términos de eficiencia no es la mejor porque usa mucha tubería. Debe haber otra más sencilla. Y se trata de encontrar esa entonces. Quizás, de entre las más sencillas en términos de longitud del tubo que uno tiene que empotrar. A ver si hay otro color de lápiz. Quizás la más eficiente sería irse por la pared de atrás. Acá, irse por la pared de atrás. Y después, por el techo, llegar acá. Ese otro camino. Entonces, en ese sentido, como ustedes decían, uno puede usar un piso, no usar el piso, usar el techo, no usar el techo, usar la pared de frente, no usar la pared de frente, en fin. O alguien podría decir, bueno, yo me voy por acá y pues sigo por allí. Hay muchas maneras. Pero tiene que haber una que es más corta. Porque claro, para una sola pieza, como recién les comentaba, uno podría, en términos de costo, alguien puede decir, bueno, pero ya, si da más o menos lo mismo, ¿qué tanto? Vamos a gastar 50 centímetros más de tubo. Pero, si esto se trata de estos edificios gigantes, donde esto siempre se tiene que hacer porque las conectividades eléctricas entran por acá y salen por allí siempre, en todo el edificio, por alguna razón. Entonces ya ahí no es menor buscar el recorrido mínimo que tiene esa tubería. No sé, un edificio, ¿cuántas piezas habrán? Estos edificios gigantes que son en el centro de aquí de Santiago. 800 piezas, no sé. Al menos, ¿no? Sí, Entonces puede ahí ser. sí que vale la pena hacer el esfuerzo de meterle un poco de matemática, de la que sabemos ahora, para hacer el cálculo. Ese es el sentido del problema. Entonces lo que hay que hacer es ya, tomar una fórmula que calcule esta longitud más esa longitud. O aquí esta longitud y esa longitud. Y hacer el cálculo del punto crítico, o sea, derivarlo y encontrar allí para ese punto crítico o los puntos críticos cuál es el que da un mínimo de distancia. ¿Se entiende ahora mejor el problema? Sí, profesor. No hay Ya. duda en ese. No hay duda en dos. Ya. Como le digo, cuando ya empiecen a trabajar y si necesitan alguna ayuda, lo comentamos acá, ¿no? Como digo, aquí no se trata de evaluar en el sentido clásico, ¿no? Se trata de que todos trabajemos en estos problemas y que, bueno, uno de alguna manera entienda la utilidad que tiene esta matemática en el trabajo que ustedes podrían hacer uso de lo que hemos repasado acá.
Ya, ese es el primero. El segundo, ¿qué dice? Se dispone, dice algo así, me parece que un ejemplo, de una pieza rectangular de latón de 8 pulgadas de ancho para confeccionar una canaleta para recoger agua lluvia y se hará doblando 3 pulgadas en cada lado en cierto ángulo. ¿Qué ángulo permite recoger la mayor cantidad de agua? Bueno, esto también es un problema interesante, creo yo, para ser usado en alguna construcción, ¿no? En una villa, qué sé yo, donde hay que mandar a hacer probablemente también cientos de canaletas. Entonces nos dice, mire, usted dispone de esta pieza de lata larga para que alcancen a recoger agua de todo un lado de una casa, y que tiene 8 pulgadas de ancho. Vamos a colocar el problema 2 para que ustedes después si miran esto, tenga referencia. 8 pulgadas. Y aquí sigue, según lo que uno quiera, eso no va a ser lo importante. Lo importante es la forma que tenga, y la forma que va a tener esto es así, ¿no? Una canaleta. Una canaleta de agua. Entonces, nos dice, mire, usted, porque, no sé, estos son la máquina que dobla. Profe, no estamos viendo la pizarra, Disculpe, por si acaso. sorry. Ahí. Disculpe. Entonces decía yo, hay una, ¿cómo se llama? Una tira de latón de 8 pulgadas. El largo no interesa, el largo lo da en la casa, probablemente. Lo que interesa es que con esto podamos hacer una canaleta. Entonces las canaletas se forman haciéndole doblez acá, ¿no es cierto? A este latón. Se doblan y se forma algo así. O sea, por aquí va a estar el agüita. ¿Cierto? Eso va a ser la fórmula. Bueno, seguramente porque la máquina que dobla permite hacer aquí un doblez para este lado de la canaleta de 3 y 3 pulgadas. Y aquí quedan 5 aquí abajo. También, por alguna razón, eso está dado de esa manera. Entonces, obviamente que alguien puede decir, bueno, mirado de frente, ¿no? Así. Podría ser una canaletita así, ¿no? A ver, no, eso no está bien. O sea, una canaleta muy así. Donde este es 3 y este es 3. Las pulgadas. O sea, muy aplastada. Obviamente que eso no recoge mucha agua, recoge poquita agua. Aquí se ve el agua. Entonces, hay un ángulo que también visto de frente, lo podemos llamar alfa, el mismo de acá, que permite que el doblez para ese ángulo alfa, la canaleta construida recoja la mayor cantidad de agua. O sea, en el fondo lo que quiere decir es, miren, haga un doblez de tal manera que esto que usted ve aquí sea máximo. Porque esa sería la máxima cantidad de agua que se puede recoger. Entendiendo nuevamente que si esto, o sea, tiene que haber, el problema máximo tiene sentido, porque lo mínimo es hacerla muy abierta, con un ángulo alfa muy pequeñito, y aquí obviamente que la cantidad de agua que recoge es muy poquita, comparada con eso. ¿Se entiende el problema? Sí, profesor. ¿Alguna consulta? No parece.
Ya. Luego, compartimos de nuevo. Vamos mirando el que sigue. El que sigue dice: se quiere cercar en forma rectangular un sitio que ya tiene construida una pared de A metros de largo y que debe formar parte del cerco. Esto también hicimos algo parecido. Este es un poquito más general. Usando una malla de B metros de largo. ¿Cuál es la mayor superficie que puede quedar cercada? Analizando las longitudes entre A y B. Entonces el problema es el siguiente. Es el número 3. Mire, ¿cuáles podrían ser las opciones aquí? Número 3. Entonces, nuevamente nos dicen, mire, usted use acá una pared ya construida, un cerco ya construido. O sea, usted tiene posibilidad de usar eso, ¿no? Y eso mide a metros. Eso es fijo. Entonces yo le doy a usted B metros de malla para hacer este cerco. ¿Qué podría suceder? Bueno, que nos sobre un poco pared. Podría ser así, ¿no es cierto? O sea, si el B es menor que A, aquí el B. Y este es el caso en que B es menor que A. Habría que hacerlo de esa manera. Pero también podría existir la otra posibilidad. Que nos diera un pedazo de malla con, este sigue siendo A, que sea más largo que B. Entonces ahí nosotros podemos, ¿ya?, hacerlo de esa manera. Igual estamos usando A. Aquí no usamos completamente A, pero aquí puede ser porque B es mayor que A. Esos son los casos que creo yo que hay que mirar. O sea, la pared está dada, es A, eso es fijo, no cambia para ningún análisis, pero sí nos pueden dar una malla más chica que A, entonces no vamos a ocupar evidentemente toda la pared construida. No podemos. Pero si nos dan harta malla mayor que A, entonces ya podemos hacer la extensión ahí. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Esta es la malla, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, dime. ¿Se considera el A fijo en el sentido de que si me sobra malla podría disponerlo para poder complementar abajo A? Por estricto rigor se debe ajustar B a la longitud fija de A. No, yo creo que aquí, o sea, como a uno le dan B, suponte que este sea 2 metros y le dan 10 metros de B. Es muy probable que uno, bueno, si lo dan así y tú quieres solamente usar A como un lado, bueno, usa la malla aquí, ¿no es cierto? Exacto. Pero también podría decir, bueno, si yo quiero una superficie mayor, porque esto no es un recinto para, no sé, para recoger el ganado. Entonces, a lo mejor, para el mismo A, conviene usar la malla así. Y da más posibilidades de tener una superficie más grande. Profesor, ¿puede compartir la pizarra, por favor? Sí. A ver si hoy ando un poco. Ya, disculpe, ahora sí. Mira. Lo que yo decía es lo siguiente, y a la respuesta, respondiendo a lo que ustedes me preguntan. Aquí tenemos A, aquí también tenemos A. Y B, la malla es más larga que esto, de tal manera que nos permite, bueno, a lo mejor hacer una construcción así. Usando exactamente A como uno de los lados.
pero a lo mejor con una malla bastante grande, un B mayor que A, quizás, y eso es lo que hay que estudiar, ¿no? Quizás ese sería lo ideal. Usar la malla para la misma B, usarla de esta forma y ver si con esto se obtiene una superficie mayor. Por decir, si se trata de un recinto para recoger, para guardar animales, y aquí una pared, una malla, un corral. Esos serían los casos entonces para B mayor que A. Este o este. O sea, solamente, aunque podemos decir que siempre tendríamos que ocupar A completamente, ¿no? No lo había pensado así yo. O sea, siempre dejar la posibilidad de que A, claro que es muy tonto dejar un pedazo de pared sin usar. Pero claro, si B es menor que A, podría suceder que... No, si B es menor que A, la única posibilidad es esta, no, estamos pensando. Porque si aquí hay 10 y aquí hay 8, no podemos usar toda la pared, evidentemente. No, esa parte está bien pensada así. Esta otra es la que podría tener esta posibilidad, usar toda la pared, al menos, o quizás usar, ¿qué le parece a usted? Aquí hay que pensarlo, ¿no? Usar, no sé si eso podría dar un área mayor sin usar todo, no sé. Pero eso yo quisiera que se estudiara. Se me ocurrió colocarle no longitudes fijas porque ahora, quizás para resolver un caso como ejemplo, uno podría intentar hacerlo con cantidad fija primero. Colocarle, no sé, 10 y colocarle 8. Y ver qué pasa ahí. Y según lo que suceda, uno ya lo generaliza a cualquier cantidad de metros que pueda tener A o B. Esa es más o menos la idea de este problema. Yo no lo he resuelto en detalle aún, ¿no? Pero le insisto, cuando ustedes comiencen a pensarlo, si no ven un camino muy directo a resolverlo, lo planteamos aquí y lo conversamos, ¿no? Y lo discutimos. No hay ningún problema. Aquí lo que hoy me quiero concentrar un poco en la idea de los problemas. No tengo la solución en este momento. Luego, el siguiente, a ver, para que alcancemos a darle una mirada a todos. Compartir pantalla, ¿qué pasa? Acá. Hay que sacar una mano del pad para poder. Después. El número 4. Al instalar un vidrio, hace más sencillo de entender, es bien clásico también. El número 4. Que es lo típico, ¿no? Esto yo creo que ustedes lo han vivido probablemente.
incluso en la construcción de una casa se puede. Un vidrio de un ventanal. Entonces, ya, maestro, por favor, instale el vidrio. Y va el maestro y se tropieza, crack, y le corta un pedacito ahí al vidrio. Supongamos que el corte va a ser, no va a ser, o sea, va a ser un corte bien hecho. Un corte que va a ser recto. O si queda muy despeluzado ahí, bueno, se le hace un corte recto primero. Entonces, ese es el vidrio que quedó. Entonces alguien dice, mire, la verdad es que hay que usar el vidrio, pero hay que tenerlo rectangular de nuevo. Entonces, ¿por qué no lo mandamos a cortar? De tal forma que encontremos la manera de hacer estos dos cortes en verde para que esta superficie sea máxima. Para que esa superficie sea máxima. Y aprovechar entonces el vidrio rectangular en otra ventana o en otra obra que estén realizando. ¿Está claro este? Número 4. Parece que ¿Está claro? Sí, no profesor. compartí la pantalla. Estoy mal hoy. O sea, hay un vidrio que se quebró en un rincón. Ese pedacito que ya no está ya. En un vidrio rectangular que se instala en un gran ventanal. Ese pedacito, alguien se tropezó y lo quebró. Entonces queremos usar el vidrio quebrado para sacar otro vidrio rectangular en verde acá, que tenga la mayor superficie posible y poder usarlo después en otra parte de la obra. Eso es. Eso es más sencillo de entender, ¿no? ¿Dónde hacer los cortes para encontrar esta área, que esa área sea la mayor posible? ¿Alguna pregunta de ese problema? Así que ese no tiene mucho... Se entiende, profesor. Se entiende bien, ¿no? El 5. ¿El 5 qué dice? El 5 dice así. Para fabricar un cono se extrae una lámina, desde una lámina metálica circular de radio A, un sector circular, y luego se unen los bordes del trozo restante, determinar el ángulo del sector que produce el cono de mayor volumen. Este es así. O sea, hay una pieza, puede ser de lata también, circular, y uno dice, mire, con esto vamos a hacer un embudo, lo necesitamos para colocarlo en una campana, ¿cómo se llama? En una chimenea. Esos típicos tonguitos que hay en la chimenea. Entonces, bueno, aquí he pensado al revés. Que ese tonguito lo usemos como un depósito de agua. Y queremos que sea el depósito de mayor volumen posible. Entonces, para ello, lo natural es cortar aquí y quedarse con esta parte del latón circular y después soldarlo. Entonces eso va a dar, o va a generar una pieza como esa. Una pieza cónica. Entonces, claro, si cortamos mucho, va a quedar un embudo muy delgadito. No va a tener mucho volumen. ¿Ya? Y si hacemos este corte con un ángulo muy pequeño, va a quedar así como sombrero chino, ¿no? Un cono muy extendido. Tampoco va a tener mucho volumen. Entonces, ¿dónde cortarlo aquí en forma eficiente para que este volumen sea el máximo? Eso también se parece como al tipo de la canaleta, pero aquí en hacer algún cono con el latón, y un latón que es un círculo.
Ya. Ese es el número 5. El 6 dice, ¿cuáles son las dimensiones? A ver aquí de nuevo. El 6. Entonces dice, ¿cuáles son las dimensiones de la mayor pieza rectangular que se puede cortar de un sobrante de placa de madera cuya forma es un triángulo isósceles de base A y lado B y un semicírculo cuyo radio mide A centímetros? ¿Ya? Entonces, una pieza rectangular, un isósceles y un semicírculo. Aquí yo tengo la pieza rectangular, un pedazo de placa. Entonces, yo quiero esto, sacar un semicírculo. Bueno, así como lo puse, tendría que ser algo... ¿tiene sentido esto? Un triángulo isósceles. Parece que el problema... A ver. Es al revés el problema, profesor. Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que parte de un triángulo. De ahí se tiene que definir el rectángulo. Claro, un triángulo, sacar aquí un triángulo, el triángulo más grande isósceles. Es que... A ver, mejor Del triángulo colocarlo sacar un así. rectángulo. No, es que no, yo creo que el problema no tiene sentido, ¿no? Porque si aquí quiero un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Entonces la única posibilidad de hacerlo así nomás. Porque a no ser que ese es el más grande, no existe otra posibilidad. Porque los otros, Sí, pero parece que es al revés, que de un trozo de madera que tiene forma de triángulo, sacar a ver, un no se lo trozo leí mal. Déjenme leerlo, no. Aquí, es la mayor pieza rectangular. A ya partir uno de no. un trozo de madera de forma triangular y de uno de semicírculo. Debería al revés. De uno, sí, claro, porque de otra manera no tenía sentido, como lo estaba tratando de dibujar yo. Entonces, son dos cosas. Hay una pieza triangular, ¿ya? Entonces, claro, aquí cortar el rectángulo o el cuadrado mayor que se puede extraer de ahí, ¿cierto? Y si la pieza sobrante es circular, encontrar aquí también el rectángulo mayor que se puede extraer de ahí. Ese es el problema. Sí, porque al revés no tiene sentido. Al revés no tiene sentido. Entonces, esa es la idea. Es aquí sacar de esta madera que sobró, entonces una parte que sea rectangular. Y también esta madera que sobró por un corte ahí, que se usó en alguna pintel o algo. Entonces quiero sacar aquí un trozo también rectangular. ¿Cuál es el más grande? Ahí quedó consentido. Ahí quedó consentido. Después el otro dice el siguiente.
Bueno, no es muy constructivo, pero podría tener una cierta utilidad. ¿Ah? Podría tener una cierta utilidad. Hay un trozo bueno, ahí dice de papel, y lo que hacemos es doblar, hacer un doblez en esta pieza rectangular, es 6 por 12, 6 por 12, y dice, se toma el vértice inferior derecho, en inferior derecho, y ahí se dobla hasta alcanzar un punto en el lado opuesto del papel. Encontrar la longitud mínima que pueda alcanzar la longitud del doblez. Entonces, esto se trata de lo siguiente. Uno toma acá el papelito. Aquí lo mejor es hacer un ejercicio físico, ¿no? Tomar un papelito y hacer esto. Uno toma este vértice y lo lleva acá. Ese vértice lo lleva acá. Lo pone acá. Entonces, bueno, según donde uno lo ponga aquí, encontrará esa distancia mínima. Ese puntito llevado acá va a quedar aquí. Pero también lo podemos llevar aquí. O llevarlo aquí. Entonces, ¿cuál de estos es el mínimo que se puede hacer? De tal manera que el punto llegue a este lado de la hoja, por supuesto. No se quede entre medio. Y esto va a quedar doblado así, para acá. Yo recomendaría hacerlo con un papelito, ¿no? Para entenderlo. Porque con un papel uno físicamente lo dobla y aquí ve que este puntito se puede mover, que es este vértice, al ser colocado sobre este lado del papel. Entonces, si se puede mover, aquí se producen diferentes distancias y hay que encontrar la menor de ellas. Es más difícil hacer el dibujo, pero tenemos esa posibilidad de que cortamos un trozo de papel y lo hacemos el experimento físico. Profesor, ¿Sí? no me quedó claro es justamente el tema del doblez, porque la menor longitud sería juntarlo con el punto inferior izquierdo. ¿O estoy equivocado? Si yo doblo el No papel, va a salir así precisamente. ¿no? No. A ver, como le digo, aquí si tengo un papelito para mostrarlo. A ver, mira, aquí encontré un pequeño papel. Entonces, bueno, no estamos compartiendo nada en este momento. Ustedes lo pueden cancelar. Lo cancelo acá. Ya. Un papelito como este. Ahora ahí es que se vea lo escrito, quizás para que se note. Entonces lo que hacemos es, tomamos esta puntita de acá y lo llevamos sobre ese lado. Sobre ese lado. Así. ¿Se fijan que esto se puede mover acá? Esa punta se puede mover. Así. Entonces va a tener que haber una distancia mínima. Donde se produzca ese doblez. Háganlo ustedes con un papel, va a ser mucho más simple de entenderlo, ¿no? O aún no les parece claro. Intentamos otra explicación. Pero bueno, Profesor, ¿sí?
para ir entendiendo, como longitud del doblez, está considerando Aquí se va a ver así, ¿no? dos líneas, La las longitud dos del líneas. doblez se va a ver acá. Porque esto lo estamos doblando, este punto lo estamos llevando aquí. Entonces, esta es la longitud del doblez. Ya. Lo que quise decirlo con esto, de esta línea de puntos, lo que recién les indicaba con la hojita de papel que traté de que lo vieran, ¿no? Que uno puede, este punto que va a quedar acá, puede tomar distintas posiciones. Entonces, claro, eso va a tener distinto largo, lo que va a significar que ese doblez también se vaya moviendo. El verde es el que hay que determinar como el mínimo posible. Esa es la idea. Que vayan dándole vuelta y la recomendación es, a lo mejor va a ser que hagan un papel y vayan mirando el sentido del problema. Se van a ubicar rápidamente cuando lo hagan. Ya, a ver, para alcanzar a verlos todos. El 8 hay un galpón. Bueno, aquí es más constructivo. Aquí lo que me pasó es que, claro, el dibujo del galpón debió haber ido junto con el enunciado, pero me lo corrió el programa. Pero es un galpón como ese. Ahí estamos leyendo el problema 8. Y hay un galpón de W por L pies y tiene alturas aquí de la pared 10 y acá 18. Es como, parece ser como un garage, una cosa así. ¿Qué dice? Entonces, para una base de 200 pies cuadrados, o sea, la base de alguna manera es flexible, pero siempre que el W por L sea 200. Si eso es así, entonces, ¿qué dimensiones minimizan el área del techo y las paredes? El techo de lo gris, que, bueno, se ve una parte, la otra caída está por atrás. Y también estas partes verdes, que son las paredes, que se ve la del frente y también una trasera y otra por el otro lado. ¿No? Típico de encontrar un volumen máximo para hacer esa construcción. Y el 10 ya es un poco más técnico, ¿no? El número 10 dice: un plano intersecta un cilindro en una elipse, encontrar los puntos de la elipse que tienen la menor distancia al origen del sistema de coordenadas. Profesor, ¿se saltó el 9 o no? Disculpen, sí, por tener el dibujo traspapelado me salté el 9. Ya. Este 9 también tiene algún sentido práctico, me dice. Él lo es. Una línea aérea permite llevar un equipaje de mano, que suponemos rectangular. Es lo típico, ¿no? Que miden una maletita para subir al avión y poder colocarla en alguna parte, en este caso debajo del asiento. Entonces la compañera le dice: mire, yo le permito llevar una maleta, o sea, un asunto como una caja, ¿no? Siempre que la suma de sus dimensiones, el largo, el ancho y el alto, no excedan 45 pulgadas. O sea, uno suma el largo, el ancho y el alto de la maletita, tiene que ser 45 pulgadas. Entonces, con el requerimiento adicional de que una de sus dimensiones no sea mayor que la mitad de alguna de las otras, para que pueda meterse debajo del asiento.
¿Cuál será la dimensiones que permitan disponer el máximo volumen de esa cajita? ¿O de esa maleta? Entonces, es una especie de cajoncito donde el largo, el ancho y el alto tiene que sumar 45. Tiene que sumar 45. Largo, ancho, alto, suman 45. Ahí habría que pensar en X, Z, 45. Y después, donde una de sus dimensiones, por ejemplo, el X, tiene que ser igual a la mitad de la otra. El X podría ser la mitad del Y, o el Y el doble del X. Es una restricción para el volumen. Entonces hay una función que es el volumen, que es X por Y por Z, que es 45. Disculpe, es el volumen que es X por Y por Z, y hay dos restricciones. Una es que X más Y más Z sea 45, y la otra, por ejemplo, uno puede tomar cualquier combinación de las tres letras, tomadas de a dos, que el X sea igual a 2Y. Que no sea, que sea a lo más la mitad de la otra. O que el X sea un medio Y, es lo mismo. O el Y sea igual a 2X. Entonces es un problema de encontrar un volumen, la función es X por Y por Z, y hay dos restricciones, que X más Y más Z sea 45, y que el X sea 2 veces el Y, o el Z un medio X, en fin, cualquier combinación de ese tipo. Una de ellas. Es un problema de con una función y dos restricciones. En el lenguaje de cómo tratábamos los problemas que habíamos visto con el método de multiplicadores de Lagrange. Ya. Y ahora sí el 10. Entonces que yo les decía que era más técnico, ¿no? Pero uno le puede dar un sentido también constructivo a esto. A ver, lo vamos a explicar acá. Dice que hay un cilindro. Así. Y que está cortado por un plano. Ya, aquí lo veo. Este es el cilindro, ahí está la base del cilindro. Y está cortado por un plano. Entonces el plano si ustedes lo quisieran dibujar. Déjenme mirar cuál es la ecuación del plano. Dice que el plano es X menos Y más Z igual 2. X menos Y más Z igual a 2. Ahora, ¿cómo quedaría dibujado ese plano en realidad en el sistema de coordenadas? Bueno, para dibujar un plano, sabemos que es lo más sencillo hacer dos coordenadas igual a 0 y ver cuánto vale la otra. Aquí sí, tanto Z como Y valen 0, el X vale 2. Entonces pasa por este punto. A continuación, si X y Y valen 0, el Z vale 2 también. 1, 2, pasa para acá. Y ahora si el X y el Z valen 0, el Y vale menos 2. O sea, el Y está por acá. Acá. Entonces se ve así, o hacia atrás, ¿no? Ese tipo de plano. Así se ve ese plano. Mientras que el cilindro ese era... ahí nos daban también la ecuación del cilindro. O nos dice en el radio. El cilindro de X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4.
O sea, se trata x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Se trata de este cilindro. Así. Que aquí pasa por 2. El radio vale 2. ¿No? Está ubicado de esa manera. Entonces, cuando uno lo corta por el plano, lo corta así, por decirlo de alguna forma, en diagonal. Así se va a ver el corte, ¿no? Y al hacer ese corte, en diagonal, lo que se forma acá es una elipse. Esta es la elipse. Claro, si lo cortamos con un plano paralelo al plano XY, ese es un círculo. Pero en el momento que inclinamos el corte, lo escuchamos así, en forma inclinada, se obtiene en el borde una elipse. Es una elipse. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, encontrar, los puntos de la elipse que tienen la menor distancia al origen del sistema de coordenadas. Ya. El sistema de coordenadas es... ¿sí? Entonces, ¿qué puntos de la elipse tienen la menor distancia? O sea, la distancia de un punto de la elipse al sistema de coordenadas es esa. Esa es una distancia. ¿Cuál es la menor de todas? Ese es el problema. También se trata de una distancia sobre un punto de la elipse, o sea, un punto que satisface esas dos ecuaciones. Entonces uno tiene que la distancia, esa distancia, porque este es 0, 0, 0, y este es un punto X y Z, la distancia de la raíz de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado más Z menos 0 al cuadrado, esa es la distancia. Esa es la función de X y Z. Y las restricciones son estas dos. Una G y una H, como los problemas que alcanzamos a hacer también la semana pasada. Eso es la interpretación del último problema. ¿Qué le parece? Bueno, esta es una primera explicación. Le vuelvo a insistir. Uno tiene que leerlos con paciencia, los problemas, y hacer dibujos. Y si aún le merecen dudas, porque no hay claridad, de repente cuando uno lee, no necesariamente lo entiende la primera vez. Ya se fijaron que uno que yo no lo entendí bien cuando lo leí acá, y eso que lo he escrito la semana pasada. Bueno, si es el caso, entonces me consultan, ¿no? Y me dicen, ¿por qué no le damos una mirada a este problema del trabajo 1 y aquí lo volvemos a discutir? Y avanzamos un poco más en la forma como encontrar una solución. Eso es lo que yo quería ver con usted hoy día, para orientarlo un poco en el trabajo y que si tenía mucha duda al comienzo, entonces se hayan disipado alguna de estas y pueden ya comenzar a trabajar. Así entonces, bueno, digo, las consultas respecto de este trabajo están abiertas. En cualquier momento ustedes me las hacen. No hay dificultad en que abordemos cualquier situación que vean que es necesario aclarar. Y ya el próximo miércoles entonces avanzamos en la materia y empezamos a mirar la integral.
para también concluir el repaso integral, la idea integral, que es bien interesante, y las aplicaciones que podemos hacer de ese concepto matemático, la integral. Entonces nos estaríamos viendo el miércoles. ¿Bien? Pasado mañana. Profe, ¿Sí? ¿me dejaría mirar un poquito el cilindro adentro? Es que no alcanzo. Ahí está. No se preocupe. A ver Gracias. cómo anda. Arriba dice X, paréntesis X y X. Z. Ah, ya, ya. Ese es un Es que punto la del del medio está cilindro. Y la distancia al origen se coloca en la raíz, eso es Pitágoras. X menos 0, y menos 0, z menos 0. Que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es la función, la f. Y aquí con esta construyen una h y una g. Y esas son las tres funciones que participan en el sistema de máximo y mínimo resuelto por los multiplicadores de Lagrange. La función a maximizar y las condiciones que tienen que cumplir los puntos. Una función y dos condiciones. Eso es. Ya. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? No le estaba agradeciendo para Ya. dejar copiar el. Entonces el miércoles lo encontramos. Yo esta grabación se la coloco ahora en la noche para que la dispongan también. Gracias, profesor. Ok, profesor, Pues, muchas gracias gracias. por la ayuda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay problema. Hasta el miércoles. Que esté muy bien y que le vaya bien también en las otras asignaturas. Chao, profe, gracias. No, chao. Chao, gracias, nos vemos. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias, Chao a profesor. todos.